Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Tenemos que resolver los ejercicios adicionales de propiedades coligativas y en el punto 1 dice que se tiene un tubo con agua a 0 grados Celsius. Pensemos que a 0 grados Celsius el agua se encuentra en su punto de fusión. Quiere decir que en ese momento están coexistiendo la fase sólida y la fase líquida. Es decir, que ese sólido está manteniendo su temperatura constante hasta que se derrita por completo. ¿Cuántas fases existen en el mismo cuando la temperatura del tubo se encuentra en equilibrio con la externa de 0 grados Celsius? Bueno, obviamente que estamos hablando del punto de fusión en la cual coexiste el estado sólido y el estado líquido, ¿sí? ¿Qué sucede con las moléculas cuando se aumenta la temperatura? Obviamente que como se aumenta la temperatura, estamos avanzando hacia el estado líquido, con lo cual las moléculas van a adquirir mayor energía cinética. O sea que se van a mover más. ¿Y qué sucede con la fase? Sí, manteniendo la temperatura, se disuelve un soluto en la fase líquida. Obviamente que si se disuelve un soluto, la temperatura de fusión va a haber un descenso estereoscópico, con lo cual va a haber un desfase de esa situación, como vimos en el ejercicio 1 del bloque anterior. En el punto 2 tenemos una membrana semipermeable. Acordate que significaba que era permeable al solvente e impermeable al soluto. Para separar solución acuosa de glucosa 0,02 molar de una disolución acuosa de cloruro de potasio 0,02 molar a 25 grados Celsius. Responde a los siguientes enunciados. A. Una membrana semipermeable es aquella que deja pasar soluto y solvente, solo soluto o solo solvente. Por lo general es aquella que pasa el solvente y no al soluto, ¿sí? Es impermeable al soluto. O sea que solamente sería la opción de que corresponde a solo solvente. En el punto B, ¿a qué disolución debería aplicársele una presión externa para que no se produzca flujo de solvente a través de la membrana? Pensemos que el solvente va a fluir desde la solución hipoosmolar, ¿sí? Hacia la hiperosmolar, ¿sí? En este caso va a fluir desde la solución de glucosa hacia la solución del cloruro de potasio. Acordate que la presión osmótica acá la voy a tener que multiplicar por el factor I de Van Hoff, que es igual a 2, debido a que es un electrolito. En cambio, en la glucosa I es igual a 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que aplicarle a la solución de glucosa, ¿sí? En el punto C, ¿cómo se denomina la presión externa? Medida en atmósferas que debería aplicársele para que no se produzca flujo de solvente, justamente presión osmótica. Y el punto D, ¿qué disolución presenta la mayor presión osmótica? Obviamente que va a ser la segunda, porque acá el factor I de Van Hoff va a ser mayor. Punto 3. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique. El descenso del punto de fusión de una solución acuosa de sacarosa 0,1 molar será igual al de una solución alcohólica del mismo compuesto y de igual concentración. En la 3 es algo similar a lo que hablamos en el punto 1 del video anterior. Confírmeme igual si está bien mi razonamiento. A ver, si tenemos iguales concentraciones, no importa la identidad del soluto. O sea, por un lado tenemos sacarosa y por otro lado tenemos una solución alcohólica, suponete de etanol. No importa la identidad del soluto porque estamos en propiedades coligativas, sino que importa justamente que la concentración es la misma. Y entonces, como no son electrolitos ambos, en ambos casos los consideramos que son compuestos orgánicos, o sea, sustancias no electrolíticas, va a tener un factor de Van Hoff igual a 1. Por lo tanto, el efecto que produzcan va a ser similar. Cualquier soluto de igual molaridad produce el mismo efecto, ¿sí? Y acuérdate que podemos considerar en ciertos casos de análisis general que la molaridad va a ser igual a la molaridad, ¿sí? En el 4, calcular el punto de ebullición de una solución de cloruro de calcio 1 molar, cuya densidad es de 1,08 gramos por mililitro. Y tenemos el dato del Ke del agua. Bien, sabemos que la masa molar del cloruro de calcio vale 111 gramos por cada mol. Perfecto. Y tenemos que plantear, obviamente, la fórmula del ascenso bulloscópico, la cual es multiplicar la constante de ese solvente por la molaridad por el factor I de Van Hoff, ¿sí? Por lo tanto, por lo que no sabemos por ahora es la molaridad, pero nos están dando la densidad y la molaridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que 111 gramos del soluto, porque fíjate que es 1 molar, ¿estamos de acuerdo? O sea que tenemos un mol. 111 gramos de soluto están en 1000 mililitros de la solución. Yo a 1000 mililitros, si lo multiplico densidad
por volumen voy a obtener la masa de la solución. 1000 por 1,08, esto cualquiera, esto no era la masa de la solución, hice una indicación que nada que ver. Perdóname, te decía, la densidad de la solución con el volumen me va a dar la masa de la solución. Entonces, si yo multiplico 1000 por 1,08, voy a tener 111 gramos del soluto disueltos en 1080 gramos de la solución. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, a mí me interesa sacar la masa de solvente. Si yo resto solución menos soluto, me va a dar que tengo 969 gramos del solvente. Acordate que quiero obtener molalidad. Entonces ahora en estos 969 gramos tengo los 111 gramos del soluto que equivalían a un mol del soluto. Bueno, en 1000 gramos del solvente, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? Un poquito más. 1,03 mol, o sea, 1,03 molal. Ahora sí puedo reemplazar en la ecuación del ascenso bulloscópico, reemplazo con 0,51, ¿sí?, por la molalidad que va a valer 1,03 por 3, que es el factor I de Van Hoff, que me interesa, ya que es un electrolito. Tengo un catión y dos aniones. Por lo tanto, si yo hago la cuenta, aproximadamente me va a dar esta diferencia 1,58 grados Celsius. Obviamente que yo acá tengo que sacar el punto de ebullición de la solución, así que si yo lo que tengo que hacer es pensar que tengo el agua como solvente, porque me dice que tengo una solución de cloruro de calcio, me dan como dato KE del agua, así que obviamente como la diferencia del ascenso bulloscópico es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, y esto me da 1,58 grados Celsius, y paso sumando la temperatura de ebullición pura del agua más 100 grados Celsius es igual a la temperatura de ebullición de la solución. Aproximadamente esto me va a dar 101,6 grados Celsius y ahí termina el problema. En el punto 5 se dispone de una solución 25% masa en masa de un soluto de peso molecular de masa molar 111 gramos por mol, cuya densidad es 1,05 gramos por mililitro y que posee una presión osmótica de 170 atmósferas a 298 Kelvin. ¿Cuál será la presión de vapor de la solución a la misma temperatura, sabiendo que la presión de vapor del agua es 23,78 milímetros de mercurio? Obviamente que si planteo la fórmula, ¿sí?, de la presión de vapor, me va a estar faltando la fracción molar del solvente. Y para eso voy a ir operando con los datos que me ofrezca el problema. Sabemos que tenemos 25 gramos del soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que el soluto pesa 111 gramos por mol y que el volumen de la que la densidad de la solución vale 1,05 gramos por mililitro. Si divido la masa con la masa molar, voy a obtener los moles, o sea, 0,225 moles del soluto. Presentes en, si yo divido la masa de solución con la densidad de solución, obtengo el volumen de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Obtengo 95,2 mililitros de la solución. Bueno, entonces cada 1000 mililitros de la solución, esto me va a dar 2,36 moles del soluto. Perfecto. Ahora, esto sería mi molaridad. Acabo de sacarla cada 1000 mililitros. Ahora, esto lo aplico con la presión osmótica. ¿Por qué tengo que sacar? Si me dan como dato la presión osmótica, ¿para qué me interesa sacar esa fórmula? Porque no sé qué tipo de soluto es. Porque acá me están dando la masa molar, pero no sé cuál es. Así que saco, despejando de la fórmula de presión osmótica, el factor I de Van Hoff, ¿sí? R por T por M es igual a I. Entonces voy reemplazando todos los datos que tengo, la presión osmótica, R, T, molaridad, que la acabo de sacar, y esto me va a estar dando aproximadamente que el factor I de Van Hoff es 2,95. Perfecto. Ahora también podría ya pasar a calcular la fracción molar del solvente. Acordate que esto sería los moles del solvente dividido los moles totales, que serían moles del solvente más moles de soluto por
el factor I de Van Hoff del soluto, ¿sí? Ojito con eso. Entonces ahora, si yo quiero sacar la fracción molar del solvente, primero tengo que sacar cuántos moles tengo del solvente. Fíjate que acá en el problema me está aclarando que tengo 100 gramos de solución y 25 gramos de soluto. O sea que de acá puedo razonar que el solvente equivale a 75 gramos. Si lo divido con la masa molar del agua, que es 18 gramos por mol, pues dice que es solución acuosa, el solvente es agua, de moles de agua voy a tener aproximadamente 2,17 moles de agua. Entonces ahora puedo reemplazar en la ecuación de la fracción molar del solvente, voy a poner, acá era 4,17, no era 2,17, 4,17. Reemplazo moles de solvente, abajo 4,17 también, más moles de soluto que eran 0,225, por el factor I de Van Hoff que era 2,95. Esto me va a estar dando aproximadamente 0,862 100 unidades, ¿sí? Esto lo llevo a la ecuación principal de presión de vapor, lo multiplico por la presión de vapor del solvente puro y esto me va a estar dando más o menos 20,5 milímetros de mercurio. Y ahí terminamos el punto 5. En el 6 tenemos que calcular la presión osmótica a 20 grados Celsius, o sea, a 293 Kelvin, la temperatura va a ser 293 Kelvin. De cada una de las soluciones acuosas citadas a continuación, suponga disociación completa para todos los solutos iónicos. En el caso A tengo sacarosa, no es un electrolito, así que la presión osmótica será pi igual a R por T por la molaridad que vale 0,050. Haces la cuenta y eso tendría que darte 1,20 atmósferas. No es nada de otro mundo este problema. Y en el punto B, lo mismo, nada más que hago pi es igual a R por T por la molaridad, pero multiplicado 2 porque me dice que tengo el cloruro de sodio, que es, vos sabés que esto en agua se disocia en el catión sodio y en el anión cloruro. Y ahí ya está, nada más. Si vos haces para esta cuenta, te va a dar aproximadamente 4,8 por 10 a la menos 2 o 0,048 atmósferas. Y se terminó el 6. En el punto 7, la presión osmótica de una solución acuosa de un compuesto C de peso molecular 200 gramos por mol y que no se ioniza, o sea que el factor I de Van Hoff es igual a 1, ni se asocia, es 31,8 atmósferas a 298 Kelvin. Y el descenso crioscópico observado en dicha solución es de 2,79 grados Celsius, ¿sí? O sea, delta TF. ¿Cuál es la densidad de la solución? O sea que tengo que sacar la masa de solución y el volumen de solución. Me dan KF del agua. Bueno, perfecto. Si yo tengo estos datos, podría sacar con la división de esta cuenta, fíjate que este delta TF es igual a KF por molaridad. Si divido los valores, puedo obtener la molaridad dividiendo delta TF con KF, que ya me lo dan como dato. Bueno, la molaridad me está dando 1,5 molal. Esto sería igual a la molaridad del soluto en esa solución. Esto significa que tengo 1,5 mol del soluto por cada 1000 gramos del solvente, ¿sí? Ahora, sabemos que el soluto tiene de masa molar 200 gramos. Si yo hago 200 por 1,5, esto me va a dar 300 gramos. Sería la equivalencia, ¿sí? Esto estaría presente en 1000 gramos de solvente. Por lo tanto, la solución va a pesar 1300 gramos. Esto sería la masa de mi solución. Ya tenemos ahí para sacar la densidad es igual a masa sobre volumen. Masa ya está. Vamos con el volumen. Para eso me puedo guiar con la otra parte que me dan como dato es la presión osmótica. Y de acá podría despejar molaridad haciendo pi sobre RT es igual a molaridad. El factor I de Van Hoff es 1, así que no va a afectar. Si yo divido los valores, tengo todos los datos correspondientes, esto me va a estar dando aproximadamente igual a 1,30 molar. ¿Qué significa esto? Que tengo 1,30 mol del soluto por cada 1000 mililitros de la solución. Pero en realidad yo sé que tengo 1,5 moles del soluto. Entonces, con 1,50 mol de soluto, ¿cuánto voy a obtener? Entonces, 1,50 por 1000 dividido 1,30. Esto me da 1154 más o menos mililitros. 1154 mililitros aproximadamente igual de volumen de solución. Entonces ahora hago
Masa 1300 y el volumen 1154. Masa 1300, volumen 1154. Esto va a estar dándome igual a 1,13 gramos por mililitro. Y ahí termina el problema. En el 8, una muestra de 0,40 gramos de un polipéptido disuelta en un litro de disolución acuosa a 27 grados Celsius, o sea 300 Kelvin, tiene una presión osmótica de 3,74 torricellis. ¿Cuál es la masa molar del polipéptido? Muy bien. Hay una fórmula muy interesante de la presión osmótica que me sirve para calcular o me sirve para relacionar la masa molar cuando tengo compuestos con alto valor de esta medida, ¿sí? Lo cual es W2 por RT, lo pueden ver en sus apuntes, dividido la masa molar por volumen. W2 sería la masa de la muestra, mientras que M2 sería la masa molar. Ahora bien, la presión está en torricellis, la pasamos a atmósferas dividiendo con 760. O sea que la presión osmótica me va a dar 4,92 por 10 a la menos 3 atmósferas. Luego lo que hago simplemente es ir reemplazando y lo que hago es pasar esta molaridad, perdón, esta masa molar hacia arriba y la presión osmótica queda hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando vos averiguás esto, la masa molar, cuando reemplazás todos los valores, ¿sí? Obviamente, 300 Kelvin, 0,082, 0,40 gramos, el volumen que es 1 litro y la presión osmótica que vale esto en atmósferas, la masa molar me va a estar dando 2000 gramos por mol. Ahora, ¿por qué me da tan elevado? Porque estamos hablando de un polipéptido, ¿sí? Esta fórmula es útil cuando tengo que averiguar masas molares muy elevadas, ¿sí? Un polipéptido, acordate que es el inicio de una cadena de proteínas. Ya es una cadena de aminoácidos bastante importante, que obviamente tendrá un peso molecular, una masa molar bastante interesante, ¿sí? Vamos con el 9. Bueno, el punto de congelación de una disolución acuosa de ácido acético 5% masa en masa es menos 1,58 grados Celsius. Determinar el factor experimental I de Van Hoff para esta disolución. Muy bien. Bueno, obviamente que yo puedo predecir, si bien esto es un ácido, tiende muy poco a ionizarse en agua, ¿sí? Tiene una ionización muy débil. De hecho, es un ácido débil. Vamos a considerar que podemos predecir que puede dar uno. De hecho, vemos la respuesta que da uno, pero vamos a comprobarlo, ¿sí? A ver si realmente da eso. Bueno, yo tengo que saber, por lo pronto, sé que delta TF es igual a KF, es una disolución acuosa, ya sabemos cuánto vale KF, por la molaridad por el factor I de Van Hoff. Molaridad no lo sabemos, así que vamos a averiguar eso. El tema es que tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Es válido decir que tengo 5 gramos de soluto por cada 95 gramos del solvente, ¿sí? Si hago la diferencia, saco la masa del solvente. Bueno, cada 1000 gramos del solvente, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar 52,6 gramos del soluto. Ahora, la masa molar del ácido acético, si vos la haces con la tabla periódica, te ayudas con eso, más o menos te va a dar 60 gramos por cada mol. Si divido masa con masa molar, voy a obtener los moles presentes en esos 1000 gramos de solvente, o sea, 0,877 moles por kilo de agua, o sea que es 0,877 molal. Entonces, lo que voy a reemplazar acá sería lo siguiente. Acordate que delta TF sería el punto de fusión del solvente puro menos el punto de fusión de la solución, que es igual a 1,86. Acá no pongo las unidades, total, después ya sabes lo que va a aparecer al final, que el factor I de Van Hoff no lleva unidades, por la masa que acá, por la molaridad que acá valía 0,877, ¿sí? Por el factor I de Van Hoff. Bueno, el punto de fusión del agua va a ser 0 menos lo que me dice el problema, que sería menos 1,58 grados Celsius, igual a todo ese pedazo, ¿sí? Que esa cuenta me va a dar aproximadamente, ya te digo, 1,86 por 0,877, 1,63 por I. Bueno, acá menos con menos me va a dar positivo, así que divido 1,58 dividido 1,63.
esto va a ser igual a I. O sea, prácticamente es como dividir 1,60 dividido 1,60. Prácticamente el factor I de Van Hoff es igual a 1. Así que ahí tenemos la resolución del 9. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. No te olvides, por favor, también siempre likear todos mis videos y comentarme algo en la caja de comentarios, que obviamente me haría muy feliz. Bueno, en el punto 10, la presión osmótica de una solución preparada con 1 gramo de hemoglobina. Estamos hablando de una biomolécula, ¿sí? Hemoglobina, que de hecho informalmente lo veríamos así, es una proteína gigantesca. O sea que tiene una alta masa molar. Tenemos en 100 mililitros de solución, ¿sí? O sea 0,1 litros de volumen de solución. Y tenemos una temperatura de 293 Kelvin, perfecto, porque dice 20 grados Celsius más 273, 293, y una presión de 2,75 milímetros de mercurio. Obviamente que para pasarlo a atmósferas lo divido por 760. 3,62 por 10 a la menos 3 atmósferas. Perfecto. Me dicen que calcule el PM, o sea, la masa molar de la hemoglobina. Bueno, esto como hicimos el problema número 8, si no me equivoco, donde la masa molar podría ser calculada como la masa de la muestra por R por T dividido la presión osmótica por el volumen. Bueno, esto me va a estar dando, cuando reemplace todo, 66.370 gramos, ¿sí? O 66 kilos con 4, si quiero pensarlo así, o también lo puedo pasar a notación científica como 6,64 por 10 a la 4 gramos por mol. Y con esto llegamos al fin. Espero verlos, ojalá que me dé el tiempo para resolver termoquímica y próximamente electroquímica. Les mando un gran abrazo, hasta luego, chau chau.